Hola, buen día, muy buenos días. Que el Señor nos bendiga, nos guarde, nos ayude, nos continúe bendiciendo con su misericordia, permitiéndonos un día más de vida, permitiéndonos un día más para reconocer su absoluto poder, su absoluta supremacía. Un día más para darle gracias y para crecer en lo espiritual, en el nombre de Jesús. Dándole gracias a Dios por un nuevo día, una nueva oportunidad, permitirme ser una vez más instrumento para la edificación espiritual de las almas. Dándole gracias a Dios por otro día. Dándole gracias a Dios, a mi Jesús, y honrando a la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela. Dándole gracias a Dios y honrando a la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela Central Guatire, que es la congregación que me ofrece cobertura. Dándole gracias a Dios y honrando a mis pastores, mi pastor Moisés Olivares, el presbítero, dándole gracias a Dios por su amistad, dándole gracias a Dios por su confianza, dándole gracias a Dios por su enseñanza, dándole gracias a Dios por su amistad, dándole gracias a Dios y honrando al pastor José Olivares, el patriarca, dándole gracias a Dios por haberme permitido alcanzar su confianza, por haberme permitido y que pueda acogerme y adoptarme como un hijo espiritual, pidiéndole a Dios que a mi Señor Jesús que los guarde, pidiéndole a mi Señor Jesús que los sustente. Dice la palabra que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo en esta hora declaro cielos abiertos. Yo en esta hora declaro que los oídos de mi Señor Jesús están escuchando esta oración. Dice la palabra: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. La forma correcta de clamar es llamar a gran voz por el nombre. Yo estoy llamando a gran voz el nombre de mi Jesús, el nombre de Dios, para que sustente, para que guarde, para que respalde, para que sostenga la vida de mis pastores. Envío un vellado de arcángeles que los guarden a los dos, al pastor Moisés Olivares y al pastor José Olivares. Gloria a Dios, dándole gracias a Dios por mi vida, por mi esposa, por mi hijo, por mi casa, por mi familia, por todo lo que me da y aún por lo que no me da. Porque Dios en su infinita sabiduría sabe el motivo y la razón, el por qué no ha permitido que yo alcance eso que en mi humanidad y en mi muy limitada sabiduría aspiro a tener. Yo sé que Él en su tiempo me dará lo que en realidad necesito. Bueno, vamos a continuar el ciclo de enseñanza que hemos venido desarrollando. En esta ocasión le corresponde a la segunda parte de la salvación. Esto es la salvación 2. Dice la palabra en Colosenses 3:17 que todo lo que hagáis de palabra o hecho, hacerlo en el nombre poderoso de Jesús.
en honor a esa palabra, en el nombre poderoso de Jesús, vamos a iniciar esta enseñanza. Esto es la salvación 2. Gloria a Dios. La Biblia deja constancia de que los soldados se quedaron con la ropa del Señor Jesús. Juan 19:23 dice esto. Juan 19:23. Estaba casi desnudo cuando le crucificaron. Esta es una de las vergüenzas de la cruz. Gloria a Dios. El Señor Jesús, a pesar de haber sufrido cuerpo, alma y espíritu, fue avergonzado. Gloria a Dios. El pecado que nos quita el pecado nos quita nuestro vestido radiante y nos deja desnudo. El pecado, la transgresión, nos deja desnudo y avergonzado, siendo víctimas del escarnio público, de la murmuración, de la vergüenza. Nos humilla. En la antigüedad, el pecado de Adán y Eva permitió que ellos se dieran cuenta que estaban desnudos y empezaron y iniciaron una labor de crear vestidos con hojas de higuera. Y luego mi Señor Jesús, o Dios como tal, sacrificó. Eso es un retrato profético del sacrificio del Señor Jesús. Sacrificó a 2 animales inocentes para vestir al culpable. Sacrifica al inocente para vestir al culpable. Sacrificó a 2 animales para hacerle vestido a Adán y a Eva, que eran culpables. Así fue, de la misma manera, el Señor vino a morir en la cruz por nosotros. El Señor, siendo inocente, vino a morir en la cruz para hacer vestido al culpable, hacer vestido a la humanidad pecadora, hacer vestido a nosotros que habíamos cometido la transgresión. Nuestro Señor fue desnudado frente a Pilato y luego de nuevo en el Calvario. ¿Cómo reaccionó su santa alma ante semejante maltrato? ¿Cómo reaccionaría usted? ¿Cómo se sentiría usted? Yo en lo personal me sentiría muy mal. Gloria a Dios. Me imagino que usted también. ¿Acaso no era un insulto a la santidad de su personalidad y una vergüenza ese hecho de estar desnudo? ¿Quién puede sondear sus sentimientos? ¿Quién puede medir lo que el Señor Jesús sintió en ese momento? Trágico momento, en aquel trágico momento. Todos los hombres habían disfrutado de la gloria aparente del pecado. El Salvador tenía que soportar la auténtica vergüenza del pecado. Verdaderamente, tú, Dios, me has cubierto de vergüenza, con la cual mis enemigos se burlan. Oh Señor, ridiculizan los pasos de tus ungidos. Aún así, soportó la cruz, despreciando la vergüenza. Todo esto lo dice el Salmo 89, 45, versículo 45 y versículo 51 del Salmo 89.
Y en Hebreos 12:2, gloria a Dios. Nadie podrá jamás constatar lo mucho que sufrió el alma del Salvador en la cruz. Contemplamos a menudo su sufrimiento físico, pero pasamos por alto los sentimientos de su alma. O sea, nos damos cuenta de los sufrimientos que sufrió en su carne, pero la vergüenza y el dolor de su alma muchas veces lo pasamos desapercibidos porque en realidad no conocemos a profundidad y a ciencia cierta el sufrimiento que debió atravesar nuestro Salvador para consumar nuestra liberación y nuestra salvación. Gloria a Dios. Una semana antes de Pascua se le oyó decir: mi alma está turbada. En Juan 12:27 dice eso. Juan 12:27. Esto señala la cruz en el jardín de Getsemaní. Se le oyó de nuevo decir: mi alma está muy afligida hasta la muerte. Mateo 26:38 dice eso. Si no fuera por estas palabras que apenas podríamos pensar que su alma había sufrido. Isaías 53 menciona 3 veces que su alma fue ofrecida por el pecado, que su alma sufrió y que derramó su alma hasta la muerte. Gloria a Dios. Puesto que Jesús soportó la maldición y la vergüenza de la cruz, el que cree en Él ya no será maldito ni avergonzado. Toda la vergüenza y todo el maltrato, todo lo que debíamos haber sufrido y haber cancelado nosotros a la vida por nuestra transgresión, lo sufrió nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador. Su espíritu sufrió terriblemente. El espíritu es la parte del hombre que le equipa para comunicarse íntimamente con Dios. Gloria a Dios. El Hijo de Dios era santo, inocente, inmaculado, separado de los pecadores. Gloria a Dios. Señor Jesús, limpia los aires, Padre. Llévate todo espíritu inmundo, todo espíritu de error, todo espíritu contrario, todo espíritu de muerte, todo espíritu de error, todo espíritu que no sea tuyo, Señor. Llévatelo de este momento, de este lugar. Limpia los aires, Señor. Su espíritu está unido al Espíritu Santo. Su espíritu humano está unido al Espíritu Santo. En perfecta unidad. Nunca tuvo su espíritu un momento de perturbación, ni de duda, porque siempre tuvo la presencia de Dios con él. Jesús dijo: no soy yo solo, sino yo en el Padre y el Padre que me envió. Y el que me envió está conmigo. Eso queda Juan 8, el versículo 16 y el versículo 29. Vamos a leerlo. Vamos a leer este. Juan capítulo 8. Ajá. Capítulo 8, versículo 16 y el versículo 29. Vamos a leer. Versículo 16. Si yo juzgo en el nombre de Jesús,
Si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino el que me envió, el Padre. Sino yo y el que me envió, el Padre. Gloria a Dios. Versículo 29. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. No me ha dejado solo el Padre. Para que el Señor Jesús no nos deje, debemos hacer siempre lo que le agrada. Para que el Señor Jesús continúe respaldándonos, continúe ayudándonos. Gloria a Dios. Por eso pudo orar. Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Sé que siempre me escucha. Eso que en Juan 11, 41 y 42. Mientras colgaba de la cruz, y si hubo algún día en que el Hijo de Dios necesitaba desesperadamente la presencia de Dios, debe haber sido ese día. Gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En Mateo 27, 46 dice eso. Él hizo una exclamación en lenguaje arameo, que es el lenguaje, su lenguaje original, nativo, donde exclamó, Elí, Elí, lama sabactani, que eso traducido significa, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Gloria a Dios. Su espíritu estaba separado de Dios. Qué intensamente sintió la soledad, el abandono, la separación. Cuando mi Señor Jesús, y cuando usted y cuando yo, cuando usted que ha podido desarrollar una sensibilidad ante Dios, ante su Santo Espíritu, y el Espíritu Santo no está morando en su espíritu y en mi espíritu, podemos percibir la ausencia, podemos percibir la separación del Espíritu Santo cuando no está en nuestro espíritu, cuando no está en el trono de nuestro espíritu, el Espíritu Santo del Señor Jesús. El Hijo aún estaba cediendo. Gloria a Dios. Su espíritu estaba separado de Dios, que intensamente sintió la soledad, el abandono y la separación. El Hijo aún estaba cediendo. El Hijo aún estaba obedeciendo la voluntad del Padre Dios. Sin embargo, el Hijo había sido abandonado, no por causa de él, sino por causa de los demás. Por causa de los demás, ¿por qué? Porque el Señor Jesús no llevaba su pecado, él fue santo. Él se entregó, fue para llevar el pecado de los demás, para llevar el pecado de nosotros, de la humanidad pecadora, para hacernos libres, para expiar y pagar un precio que nosotros no éramos capaces de pagar. Gloria a Dios. El pecado afecta muy profundamente el espíritu y, por lo tanto, aunque el Hijo de Dios era santo, tenía que ser arrancado del Padre por llevar el pecado de nosotros, de los demás, de la humanidad. Es cierto que desde los incontables días de la eternidad, yo y el Padre somos uno, decía el Señor Jesús. Eso lo dijo en Juan 10:30. Incluso durante su estancia en la tierra, siguió siendo cierto. ¿Por qué? Porque como decía antes, que el Padre siempre lo escucha, el Padre siempre estaba con él porque él hacía siempre lo que le agradaba al Padre. Ese es un ejemplo para nosotros en este tiempo.
que debemos caminar conforme a esta gloriosa palabra, conforme a lo que Él le agrada, para que Él siempre esté con nosotros. Yo en lo personal estoy en un proceso. Yo estoy siendo perfeccionado en los caminos espirituales de mi Señor Jesús. No, no tengo autoridad ni propiedad para jactarme de ser un hombre con la estatura ni el crecimiento que tuvo mi Señor Jesús, pero estoy en ese proceso. Yo sé que en su tiempo Él hará lo que debe hacer en mí, y que dice su palabra que en este tiempo haremos cosas más grandes que la que Él hizo. Y yo le creo. Yo simplemente estoy en sus manos. Que Él haga lo que deba hacer en mí y a través de mí. Gloria a Dios. Yo y el Padre somos uno. Juan 10:30. Incluso durante su estancia en la tierra, eso siguió siendo cierto, porque su humanidad no podía ser una causa de separación de Dios. Así como no es una causa en usted ni en mí, nuestra humanidad, porque nuestro espíritu, el Espíritu Santo entronizado en nuestro espíritu, debe prevalecer y debe ser capaz de superar nuestra naturaleza física o carnal. Nuestra área espiritual debe ser más fuerte. Gloria a Dios. Solo el pecado podía separarlos, aunque ese pecado sea de los demás. Aunque el pecado que separó al Señor Jesús del Padre sea el pecado que llevó en la cruz del Calvario para expiar y para limpiar nuestra transgresión. Jesús sufrió esta separación espiritual por nosotros, para que nuestro espíritu pudiera volver a Dios. Gloria a Dios. Al contemplar la muerte de Lázaro, quizás Jesús estaba pensando en su propia muerte cercana, y por eso estaba profundamente conmovido en espíritu y preocupado. Juan 11:33 dice esto. Al anunciar que sería traicionado y que moriría en la cruz, estaba otra vez inquieto en espíritu. Juan 13:21 dice esto. Esto nos explica por qué cuando recibió la sentencia de Dios en el Calvario gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Pienso en Dios y gimo, medito, y mi espíritu se desmaya. Mateo 27:46 dice esto. Citando el Salmo 77:3, vamos a leer esto. Mateo 27:46. En el nombre de Jesús. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Gloria a Dios. Salmo 77:3. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Me acordaba de Dios y me conmovía, se quejaba y desmayaba mi espíritu. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. En el nombre de Jesús. Me acordaba de Dios
y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Gloria a Dios. Se le privó del poderoso fortalecimiento del Espíritu Santo en su espíritu. Se le privó del poderoso fortalecimiento del Espíritu Santo en su espíritu. Fuerza que necesita usted, que necesito yo, para atravesar momentos difíciles que acontecen en nuestra vida física. No como el momento de la cruz del Calvario de mi Señor Jesús, pero ese es un ejemplo de que cuando atravesamos momentos difíciles, debemos clamar el Espíritu Santo del Señor Jesús para que venga y pose en nuestro espíritu. Señor Jesús, el Espíritu del Señor Jesús está aquí en este momento, para que pueda fortalecernos. El Espíritu Santo del Señor Jesús en nuestro espíritu. Gloria a Dios. Eso queda en Efesios 3:16. Vamos a leerlo. Efesios 3:16. En el nombre de Jesús. Para que os dé conforme las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Nuestro hombre interior es nuestro espíritu, por su espíritu, con E mayúscula. Vamos a recapitular esto en el nombre poderoso de Jesús. Para que os dé conforme las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior, por su espíritu, con E mayúscula. Gloria a Dios. Porque su espíritu había sido arrancado del Espíritu de Dios. Por eso suspiró. Me derramo con el agua, y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera, se ha derretido en mi pecho. Mi fuerza se ha secado como el serrín, y la lengua se me pega de la boca. Gloria a Dios. Me has dejado en el polvo de la muerte. Eso dice el Salmo 22, 14 y 15. Por un lado, el Espíritu Santo de Dios le abandonó. Por el otro, el espíritu diabólico de Satanás le ridiculizó. Fíjense ustedes esto, el Espíritu Santo se separó de la humanidad y del Espíritu del Señor Jesús. Gloria a Dios. Fíjense ustedes esto, así como el Señor Jesús, siendo perfecto hombre y perfecto Dios, era portador del Espíritu Santo en su espíritu. De la misma manera, el Señor dejó ejemplo para que nosotros también de manera constante fuésemos portadores del poder del Espíritu Santo en nuestro espíritu. Pero todo eso puede hacerse real es viviendo en santidad, porque lo único que separó al Espíritu del Señor Jesús del Espíritu Santo fue el pecado. Por eso es que debemos evitar a toda costa cometer pecados y faltarle a la palabra del Señor Jesús. Gloria a Dios. Y cuando el Espíritu Santo se fue del Espíritu del Señor Jesús, entonces vino el espíritu diabólico y le ridiculizó. Parece que el Salmo 22, del versículo 11 al versículo 13, se refiere a esta frase. No te alejes de mí, no hay nadie que me ayude.
Me rodean muchos toros, fuertes toros de Basán. Me cercan, abrieron boca sobre mí como un león salvaje y rugiente. Gloria a Dios. Esto exclamaba y el Señor Jesús hacía alusión del ataque espiritual maligno que estaba percibiendo en su espíritu. Gloria a Dios. Por un lado, su espíritu soportó el abandono de Dios, y por el otro resistió la burla del espíritu diabólico. O sea, soportó la separación del Espíritu Santo del Señor Jesús, del Espíritu Santo de Dios. Y no conforme con esto, soportó la burla y el ataque del espíritu diabólico. El espíritu humano del hombre se ha separado tanto de Dios. El Espíritu Santo de nosotros los hombres se ha separado tanto de Dios, exaltándose a sí mismo y siguiendo el espíritu diabólico, que el espíritu del hombre tiene que ser quebrantado del todo para que pueda seguir. Para que no pueda seguir. Nuestro espíritu debe ser quebrantado para que no pueda seguir oponiéndose a Dios y estando aliado con el enemigo. Por eso es que muchas veces, yo en lo personal, yo viví en la calle, comí en la basura. Bueno, fui objeto de vergüenza. Y muchas veces el espíritu inmundo me ridiculizó. La gente se burlaba de mí, me rechazaba, como que si fuese un animal. Pero todo esto fue por causa de que mi espíritu debía ser quebrantado hasta lo sumo, hasta lo último, para poder ser moldeado y poder reconocer que necesitaba una ayuda espiritual del Espíritu Santo del Señor Jesús. Porque como Dios trabaja de adentro hacia afuera, necesitaba una ayuda primeramente espiritual. Que su Espíritu Santo impregnara de manera total mi espíritu. Y por consiguiente mi espíritu impregnara mi alma. Y mi alma por consiguiente impregnara mi carne. Y todavía estoy en ese proceso para poder establecer en mí y usted puede establecer en usted la plenitud del Espíritu Santo. No solo en su espíritu, sino en su alma y en su cuerpo. Eso es lo que se denomina la plenitud del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Cuando somos un reflejo total de la gloria y del poder de Dios en su Santo Espíritu. El Señor Jesús se hizo pecado por nosotros en la cruz. Su santa humanidad interior fue completamente aniquilada al juzgar Dios a la humanidad impía. Al juzgarnos Dios a nosotros, toda la vergüenza y el dolor recayó sobre la humanidad de nuestro Señor Jesús, de Dios mismo. Abandonado por Dios, Cristo sufrió pues el más amargo dolor del pecado, soportando en la oscuridad la ira castigadora de Dios sobre el pecado. Gloria a Dios. Por eso es que es necesario que en este tiempo, si queremos ser libres y queremos ser salvos, debamos bautizarnos en el nombre poderoso de Jesús para hacernos partícipes de su obra expiatoria. Gloria a Dios. Y la ira castigadora de Dios sobre el pecado, sin el apoyo del amor de Dios o la luz de su rostro. Gloria a Dios, porque Dios abandonó al Señor Jesús
en el momento que Él llevó el pecado del mundo sobre sus lomos, Dios se apartó de Él. Gloria a Dios. Ese es un ejemplo en este tiempo para nosotros. Podemos ser portadores de la presencia de Dios y de su Santo Espíritu en nuestro interior. El ser fortalecido en nuestro espíritu, en nuestro hombre interior con el Espíritu Santo, Señor Jesús. Y podamos permanecer con su presencia día y noche. Gloria a Dios. El ser abandonado por Dios es la consecuencia del pecado. Gloria a Dios. Ahora nuestra humanidad pecadora ha sido juzgada totalmente, porque fue juzgada en la humanidad sin pecado del Señor Jesús. En Él, la humanidad santa ha ganado su victoria. En Él, en Cristo. Nuestra victoria está en Cristo, en permanecer constantemente con Él día y noche. En que su Santo Espíritu pueda permanecer en nosotros. Y para que su Santo Espíritu pueda permanecer en nuestro espíritu, debemos vivir en santidad. Gloria a Dios. Dice la palabra que dijo el Señor Jesús en una ocasión: sed santo, porque yo soy santo. Toda sentencia sobre el cuerpo, el alma y el espíritu de los pecadores ha sido arrojada sobre Él. Él es nuestro representante. Por fe estamos unidos a Él. Su muerte es considerada como nuestra muerte. Escuchemos esto. Su muerte es considerada como nuestra muerte. Y su sentencia como nuestra sentencia. Todo esto se hace evidente y se hace tangible. Es solamente después del bautismo, en la regeneración espiritual. Nuestro espíritu, alma y cuerpo han sido juzgados y castigados en Él. Han sido juzgados y castigados en Él. Toda su transgresión pasada, toda la transgresión que en otro tiempo yo cometí y todos los errores que cometí, en el momento que fui bautizado en el nombre de Jesús, Dios pagó ese precio vicariamente. Y ahora en este tiempo yo soy partícipe de sus promesas y de su naturaleza divina. Yo morí en la carne. Morí en la carne. Y resucité en el Espíritu. Así como el Señor Jesús. Gloria a Dios. Han sido juzgados en Él. Sería lo mismo que si hubiésemos sido castigados en persona. Así pues, ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1 dice esto. No hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Esto es lo que Él ha hecho por nosotros. Y esta es ahora la posición ante Dios. Porque Él ha muerto. Porque el que ha muerto está libre de pecado. Si usted ha muerto en el bautismo, en la muerte del Señor Jesús, también ha resucitado y también está libre de pecado. Gloria a Dios. Romanos 6:7 dice esto. Vamos a leerlo. Romanos 6:7. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Gloria a Dios. Nuestra posición real es que ya hemos muerto en el Señor Jesús. Ya hemos muerto a través del bautismo.
nos hacemos partícipes de la muerte en la carne y de la redención espiritual. Gloria a Dios. Y ahora solo falta que el Espíritu Santo traslade este hecho a nuestra experiencia. Gloria a Dios. ¿Cómo el Espíritu Santo traslada este hecho a nuestra experiencia? Cuando somos bautizados en el nombre de Jesús. Y vienen sobre nosotros, como dice Colosenses, no, dice Hechos 2:38, que recibiremos el don del Espíritu Santo. Y cuando recibimos el don del Espíritu Santo es porque recibimos su poder. Y esta es la primera evidencia de que el Espíritu Santo está en nosotros. Es cuando el Espíritu Santo traslada la experiencia de la cruz del Calvario a nosotros, a nuestro espíritu. La cruz es donde el pecador, su espíritu, alma y cuerpo es juzgado. Es por medio de la muerte y resurrección del Señor que el Espíritu Santo de Dios puede transmitirnos la naturaleza de Dios. Gloria a Dios. Es por medio de la muerte y resurrección del Señor que el Espíritu Santo de Dios puede transmitirnos la naturaleza de Dios. Puede transmitirnos. Como dije antes, lo espiritual se transfiere. El Espíritu Santo de Dios nos transmite la naturaleza de Dios a través de su Santo Espíritu. Al Santo Espíritu que solo recibimos después del bautismo. Por eso es que es tan necesario nacer de lo espiritual y bautizarnos en el nombre de Jesús, en la regeneración. Eso se llama regeneración. La cruz ostenta el juicio del pecador. Proclama la ausencia del valor del pecador. Crucifica al pecador y proporciona la vida del Señor Jesús. Desde entonces, cualquiera que acepta la cruz nacerá de nuevo en el Espíritu Santo. Cualquiera que acepta la cruz y acepta el sacrificio del Señor Jesús, el que cree en Él, es adoptado como hijo de Dios y recibirá la vida del Señor Jesús en el Espíritu. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ajá. Este ha sido el fin de la salvación 2. La próxima entrega o la próxima exposición será la regeneración. Gloria a Dios. A mí en lo personal esto me llena mucho de satisfacción. Me gusta esta labor. Me gusta hacer el trabajo que el Señor Jesús quiere que yo haga. Gloria a Dios. Hasta la próxima entrega. Que el Espíritu Santo del Señor Jesús more y sature su vida. En el nombre de Jesús.